¿Cómo están, familia? Los invito este 14 de julio a la conferencia que voy a ofrecer en Madrid, España. No se lo pueden perder, la conferencia se llama Seleccionados por Extraterrestres. También nos visitará una vidente desde México, así como también una meditóloga. Así que prepárese para todo lo que vamos a vivir en Madrid este 14 de julio. Y aquí el número para los informes. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Misterios de María DML. Hoy tengo de nuevo un invitado especial, su nombre es Marcelo Larín. Él tiene un canal, El Conocimiento Prohibido, y hoy vamos a hablar sobre unas temáticas las cuales en lo personal me ha llamado muchísimo la atención siempre, y son los misterios de las montañas en diferentes partes del globo terráqueo. Entonces, Marcelo, sé que tienes muchos conocimientos de esto y quisiera pues que empecemos por ahí principalmente. Fíjate que en las montañas, si bien es cierto, hay que clasificar dentro de estos lugares misteriosos a los volcanes. Fíjate, por ejemplo, en Puebla se encuentra el Popocatépetl. En el Popocatépetl es un volcán muy misterioso, porque ahí entran y salen objetos, y no estoy hablando que miden 1 metro. Miden hasta kilómetros los objetos que salen en el Popocatépetl. Entonces ahí te da la pauta para entender que es un gran hangar, hay una civilización, es una base, es una colonia, que es definitivamente del humano de la superficie, no es. En su momento, hace ya más o menos unos 6 años, tuve la oportunidad de ingresar a uno de estos allá en Puebla, en donde una especie de orbe muy grande me llevó hacia esta estructura que está ahí en el volcán. Fíjate que cuando me lleva, ahí hay una especie de túneles, porque claro, está el gran cráter. Pero sucede que de las partes de los lados hay como unos pequeños túneles, que a veces se ha visto que de ahí sale vapor. Pues ahí hay una especie de tranvías que te llevan a una ciudad intraterrena maya. Entonces aquí nos ponemos a preguntar, ¿los volcanes realmente son volcanes o simplemente puede llegar a ser una especie de camuflaje para las bases? Ese es uno. Pero nos vamos a Italia, en Nápoles. Hace tiempo fui a hacer un trabajo cómico ahí, y en estos lugares me encontré con el Vesubio. El Vesubio es como el hermano del Popocatépetl. Ahí se avistan también naves que entran y que salen. Fíjate, eso por nombrarte unos cuantos. Luego te vas a El Salvador, y también en El Salvador hay un volcán que se llama el Chaparrastique, donde de la misma manera ovnis entran y salen. Entonces, el magma, y empieza a surgir unas preguntas. Esa energía que libera los volcanes, ¿realmente con eso pueden recargar sus naves? ¿Es como una especie de combustible? ¿O realmente abajo de eso ellos tienen tanta tecnología que han colocado estructuras donde estos alienígenas, teoría alienígenas que vienen de afuera, o seres humanos intraterrenos, han logrado habitar ahí? Es muy curioso eso que dijiste del Popocatépetl, porque recuerdo cuando fuimos a México, hubo un arquitecto que nos llevó Sol. Había un arquitecto donde él aseguraba que en esa zona había visto salir naves de un lateral, y justamente había sido un lateral de la montaña, el cual tú en los vídeos anteriores habías señalado que justamente de ese lateral es donde tú habías visto que entraban y salían naves, inclusive donde a ti te habían posicionado para poder entrar y ir a los túneles esos. El hombre decía que él nunca había creído en esto y que le sorprendió mucho el hecho de que él contarlo y tú reaccionaras de esa manera, y le mostraste dónde estaba esa entrada y salida, y era justamente donde él vio la nave cilíndrica salir como un cohete de ahí, algo que él no se esperaba para nada poder observar esa noche. Y de hecho es muy curioso también porque sé que en las Islas Canarias, concretamente la isla de Tenerife, también es un volcán el cual contiene seísmos constantemente. Y es algo sumamente interesante, porque ahí también se han visto entradas y salidas de naves. Inclusive tiene una montaña cercana, que es la Montaña Roja, donde se han visto constantemente naves entrando y saliendo, como que llevan un material, como unas piedras, unos minerales, los cuales ayudan al Teide a que no llegue a erupcionar. Entonces también se me hace muy llamativo que
yo siento que todos bajo tierra existe una conexión entre todos los volcanes, entre todos los mares, existe una conexión en la cual estos seres también pueden llegar a tener tal vez una pirámide subterránea y de ahí canalizar toda una energía, porque realmente es un misterio todo lo que alberga el mundo, no superficial, sino también el mundo acuático. Si vos te fijas, el punto de la conexión, la montaña realmente conecta al mundo de los cielos con el mundo de la tierra. Es que prácticamente... Y al agua también. Y el mundo acuático. Ahí mismo, en Tenerife, también se encuentra, bueno, la Montaña Roja. JJ Benítez ha escrito un libro precisamente de eso, del misterio de los ovnis, y que se cree que hay una ciudad intraterrena en esta Montaña Roja. Ahí también se encuentra un lugar bien mágico que se llama el Barranco de Badajoz, que está rodeado prácticamente de montañas, que es como una puerta dimensional. Y lo curioso de ahí, si te acordás que hay personas los que viven ahí, que dicen que las brujas son los que lo han convertido en chamanes, curaderos y todo eso. Sí. Entonces, ¿qué misterio tendrá realmente en las montañas? Y no solamente eso, en tu país hay una montaña donde no solamente se vincula el hecho de tener ovnis, sino las apariciones de las vírgenes. Y desapariciones y desapariciones, en este caso Montserrat, en Barcelona. Sí, de hecho es sumamente interesante, porque de hecho desde que llevamos de señalación más o menos aproximada de desapariciones, hay más de 346 personas junto con sus mascotas que han desaparecido. O inclusive los propios turistas que van allí a esas zonas realmente se encuentran en lugares donde existe una ionización, como una carga magnética, la cual les induce a tener que ir a ese lugar y en muchas ocasiones ya no vuelven a aparecer. Otras veces aparecen, pero hubo un caso de una chica de 18 años, la cual era de Francia, y ella se encontraba deambulando por allí y de repente desapareció. Pues la rescatan y vuelve de nuevo allí y ya no la vuelven a encontrar. Es como que ella tenía un llamado por la montaña y tenía que estar justamente en ese lugar. Fíjate que en la montaña Montserrat existen todas esas desapariciones, ovnis ahí, pero también al parecer es como un templo. Bueno, yo he estado ahí, creo que tú las has avistado también, y fíjate que hay una paisana tuya precisamente que hablaba de este misterio de Montserrat, porque se ve como Horus están ahí y otras estructuras. De hecho, vamos a escuchar a la paisana de María para que vean qué es lo que ella habla y qué es lo que ella descifra, porque escribe un libro respecto a eso. Así que veamos este video. Estoy jubilada y desde que me jubilé, ya veis que tengo unos años, fui a investigar la montaña de Montserrat, que todo fue casual, absolutamente casual. Yo fui a pasear, básicamente me fui a pasear por la montaña. Cuando comprendí que esas rocas parecían tan extraordinarias que alguna cosa tenían que tener, no me parecían normal. Nunca me pareció normal que dos piedras fueran iguales, nunca. Y luego, a base de observación y el fenómeno de observar, que es un fenómeno científico, me di cuenta de que había que investigar. Antes de llegar a los aviares, pasé por otro tipo de conclusiones. La conclusión primordial de todo es que Montserrat, las piedras talladas, era una especie de registro de razas, eso para comenzar. Y en este registro de razas, tanto como de animales extraordinarios, pues me fui encontrando con la investigación entre manos. Luego vinieron los aviar. Cuando me preguntas por los aviares directamente, bien. Cuando un día de junio de hace unos 4 años o así, 5, vi en junio, porque el solsticio en España es solsticio de verano, vi muy temprano por la mañana, vi que se iluminaba un ser con la cabeza de un pájaro extraordinaria, vamos, que no había opción a duda ninguna, con un pico, todo, con una altura considerable. Me di cuenta de que eran las montañas, que eran las rocas
que más sobresalían, que más dimensión tenían en Montserrat, estaban estratégicamente colocadas. Y a mí me llamó poderosamente la atención y entonces busqué la mitología. Yo soy mitóloga, me dedico a la etimología y a la mitología. Entonces fui a buscar las mitologías, no sabía nada entonces de la raza aviar, no sabía nada. Y fui a buscar por la vía de la mitología la importancia de estas supuestas aves. Y enseguida encontré datos, y estos datos me fueron llevando a otros datos hasta llegar a la raza aviar. Ya no dije nunca más el hombre pájaro, y hablé de raza aviar. Vamos con los aviares. ¿Cuál es la conexión que tuve con los aviares y qué es lo que sé? Creo que va de esto la pregunta. Bueno, he llegado a saber que son unos seres altamente espirituales, altísimamente espirituales. Tal vez sea el grupo más espiritual que haya llegado a la Tierra. Estuvieron con nosotros desde el principio de la humanidad, aparte de que son unos seres azules, y la mitología está hablando que hay unos seres, por ejemplo en la India, que son de color azul, ¿verdad? Y de todas maneras, yo que me dedico, como he dicho y no quiero repetirme, a la mitología, yo veía, por ejemplo, que en Egipto todos esos seres, desde Tot, que es Hermes, con cabeza de ibis, y Horus con cabeza de halcón, todos eran pájaros, y esa relación me conmovía, no sabía por qué tenía que ser con tanto pájaro, ¿no? Y Montserrat ha sido para mí un viaje de iniciación respecto a este conocimiento. Bueno, supe, es largo, pero supe después que eran altamente espirituales, con relación con Sirio A o Sirio B, no sé exactamente decirte, que vinieron aquí, y es posible que haya una facción de estos seres aviares que estén en la Tierra todavía, que estén con nosotros todavía. Tú sabes que aquí tenemos seres de todas las galaxias, algunos con muy buenas intenciones, con los cuales pongo la raza aviar. Esto... No sé qué decirte más, que de dónde lo supe, pues estudiando, escuchando, estudiando, sobre todo mucha investigación y mucha curiosidad. ¿Cuál es la relación de los aviares con la montaña Montserrat? Pues toda. Con la montaña de Montserrat, la relación de los aviares con la montaña Montserrat, como esta montaña que nos han dejado para este futuro inmediato, que ya lo estamos tocando. Esta es una montaña tallada desde hace 25.000 y pico años. Cuando la elipse del Sol, tú sabes que es un ciclo solar, ¿vale? Es un año platónico, aquí decimos, y que son cuando el Sol recorre las 12 casas del zodiaco, y cada casa es de 2.160 años cada una. Bien, cuando el Sol ha recorrido simbólicamente todo este trazado, se acaba el ciclo. Pues en este ciclo vinieron unos seres que unos les llaman kumaras, otros les llaman kabires, otros les llaman cualquier pueblo, por antiguo que sea, los ha citado. Sabe que dentro de su cosmosofía, ¿verdad?, de sus conocimientos, hablan de unos seres que vinieron a ayudarles en su más remota las más remotas eras. Yo me remito a eso. Muchos pueblos aluden a que vinieron estos seres. Entonces, en España me he encontrado que seres como, por ejemplo, tú me decías los Ensujor, bueno, no me decías nada, pero bueno, habríamos citado, pues es impepinable que en el templo de Horus hablemos de los Ensujor. Entonces, eso me apasionó mucho, los Ensujor. Mientras tanto, en toda la búsqueda mía iban saliendo pájaros. Es que es alucinante esta montaña. Yo soy muy curiosa, muy estudiosa en este sentido, y por muy loca que haya sido la idea de la montaña, yo continúo investigando, continúo con la investigación, porque me parece que es un legado pétreo, es un libro abierto pétreo de piedra que estos seres importantísimos, los grandes constructores, nos dejaron.
La montaña de Montserrat, permíteme que te tengo que hablar, es de tal importancia, son unos 30 kilómetros cuadrados, entonces desde el cielo tengo una fotografía que, por supuesto, construyeron desde el cielo, estos esculpieron desde el cielo estos grandes seres, ¿no? No sabemos cómo, pero en su momento las piedras eran blancas, se ablandaban y se endurecían. Tuvieron unas artes que ni soñar tenemos todavía con nuestra técnica, que es una técnica pobre al lado de lo que tuvieron ellos y al lado de la que tienen, porque estos seres continúan. Estamos hablando de todos los seres. Y Montserrat te invito a que vengas. No sé si conoces, porque hemos hablado un poquito tú y yo, pero sería maravilloso, yo te acompañaría por Montserrat. Montserrat es un templo abierto. ¿Abierto por qué? Porque cualquier rincón significa algo. Cualquier rincón está tallado, está esculpido, está hecho por, como dicen en la abadía de Montserrat, como dicen en Montserrat. Tú sabes que aquí tenemos una abadía, que están unos frailes que lo cuidan muy bien, por cierto, durante esta última era de Piscis, estos 2000 años y pico con la religión católica, con los frailes. Estos seres, la Montserrat, ahora me he despistado, es que toda la montaña, todo el macizo está abierto al cosmos, a la bóveda celeste. Tú sabes los avistamientos que tenemos en Montserrat, como toda buena montaña sagrada en el mundo, ¿no? Es un vórtice de energía muy, muy importante. Tú vas a Montserrat y te sientes, vas un poco regular, no te encuentras muy bien y sales magníficamente bien, no curado porque no tienes por qué tener nada grave, pero sales muy mejorado. Y la montaña ofrece estos dones curativos de alma y cuerpo. Pero bueno, volvamos a lo que tú me preguntaste. La montaña de Montserrat es profética. Primero porque es para que cuando sepamos todo, ya es para estos tiempos. Se puede visitar desde el cielo. Tú sabes, como todas las montañas, no descubro la pólvora yo aquí. Las montañas sagradas se visitan desde el cielo. Tengo en mi poder una fotografía hecha desde una estación espacial. Desde y la montaña se ve absolutamente talladísima. Y en el centro un gran pájaro. Los pájaros, debido a la raza aviar, han sido parte de la mitología de muchos grandes pueblos, por ejemplo en México, ¿no? Que tienen un águila y una serpiente. Bueno, pueden salir el águila, pero es una raza, es referente, no es un águila física, sino es referente a la raza aviar. Referente a la raza aviar, también es la mitología hindú, ¿vale? Que es riquísima. El dios Vishnu. Y su ave, el ave Garuda, es el ave es ¿cómo se llama? El que le lleva. Garuda es el auto del dios Vishnu. Imagínate, azules, por cierto. Entonces hay mucha claridad. Si tú percibes un poco y te dedicas un poco a la mitología críptica, vas rascando y vas viendo que todo va casando, todo va absolutamente casando. Y hay más mitologías donde salen los grandes pájaros. En un principio, la isla de Pascua, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el gran pájaro aquel, pero hacen una fiesta preciosa. O sea que los pueblos más antiguos de la tierra están con el ave. Aquí nosotros, en la península ibérica, somos prácticamente, te lo digo, aunque no te asustes, el pueblo, desde luego, más antiguo de Europa, seguro, con la lengua más antigua de Europa, seguro, y uno de los más antiguos del mundo. Lo que pasa que hemos sufrido tanta invasión y tanta destrucción a nivel mitológico y a nivel que ahora lo sabemos por los griegos, ¿me entiendes? Pero rascas un poquito y sigues encontrando en los cronistas reales datos que nos vienen muy bien.
La península ibérica piensa que es una zona que está muy cerca de la antigua Atlántida. Nosotros estamos en el mar Atlántico, nosotros tenemos 3 mares de cultura, que es el mar Atlántico, en el norte el Cantábrico, y luego tenemos el Mediterráneo. No hay otro país con estos mares, océanos. Quiero decir que estratégicamente hablando estaba muy bien situada. Entonces la antigüedad de nuestro país es muy grande, muy grande. Y por eso descubrimos un templo abierto, Atlante, como se pueda descubrir en México o se pueda descubrir en Perú, inmensos países con yacimientos arqueológicos maravillosos y tal. Lo único que sucede que aquí en Europa con la Iglesia hemos topado, porque aquí en Europa, hijos de la razón pura, encontramos una piedra y va a un museo, no se explica nunca nada. Tú exactamente en Perú encuentran una piedra y la creen, van a estudiarla, van viendo, la comparan y tal. Aquí en Europa nunca será eso así. ¿Qué te pareció eso? No sé, impresionante. De hecho, es que se ve perfectamente la estructura, y no solamente de seres aviares, porque eso parece perfectamente un pájaro, sino también de diferentes esculturas. No sé si te has fijado que la gente se pregunta cómo es posible que a esas alturas se encuentren esas esculturas tan perfectamente creadas a pesar del paso del tiempo, del viento, del deterioro climático, que sigan esas estructuras como tal. Y además que se dice también que en el centro de las mismas se encuentra un lago. Y dentro de ese lago es cuando ya existe esa conexión, que inclusive hay un cartel, según he escuchado, hay un cartel donde no permite que las mujeres embarazadas lleguen a ese lugar porque les produce un nacimiento momentáneo por las cargas tan magnéticas que existe, aparte de la ionización de las piedras, porque las piedras son alcalinas. Entonces, con el contacto con el agua es como que se abre un portal y un magnetismo totalmente diferente. Y hay muchas personas que no pueden llegar a este lugar. Por eso este lugar se convierte en algo tan misterioso. Pero inclusive, mira, hay una montaña que también me ha llamado muchísimo la atención, que está en el Himalaya, en el Tíbet, que es sumamente interesante. Porque esa montaña, es el monte de Kailash, se llama, y es una montaña la cual tiene unas magnitudes, es una altura de 6.666 metros, pero independientemente de las magnitudes que tú quieras medir, por ejemplo, desde el monte de Kailash hasta el Polo Norte, la distancia es 6.666 metros, kilómetros, perdón. Luego, si te vas a lo que sería la Antártida, son 6.666 por 2 kilómetros. Independientemente del punto geográfico donde tú intentes ubicarlo, siempre está el 6666. Se cree que es el punto céntrico de lo que sería el planeta. Además, tiene muchísimos misterios porque es un lugar donde prácticamente nadie ha podido estar ni subir. Las personas que suben, el reloj se les para, o inclusive ocurre un problema en el tiempo. Las personas cuando llegan allí y descienden con barba, con uñas largas, con el cuerpo más envejecido, o inclusive como que los minutos se saltan, como que hay saltos en el tiempo. Y las personas, cuando se quieren dar cuenta por sus relojes, existe el salto en minutos, donde ellos literalmente ven que hay 2 minutos y de repente pasa 6, o de repente pasa 8, o el tiempo es muy lento. Es según la distancia a la que se hayan encontrado, es debido a la carga magnética que se encuentra allí, que atrae a esas personas a que vayan a ese lugar en concreto. Algo que es muy llamativo es el hecho de que también se encuentran 2 lagos que están en paralelo. Resulta que un lago es de agua dulce y un lago es de agua salada. Un lago se cree que cuando se consume, según las historias de allí, del Tíbet, cuando tú consumes ese agua te rejuvenece. En cambio, la del agua salada no se puede consumir. Además, es un agua demasiado caliente. No puedes ni siquiera, se ven los vapores salir de ella, mientras que en el agua dulce uno puede entrar, nadar y estar tranquilo porque no ocurre nada. Es como que en 2 lugares al mismo tiempo ocurren catástrofes inclusive diferentes. En el agua salada ocurren remolinos, tormentas, mientras en el agua dulce no ocurre nada, simplemente se siente una paz y una tranquilidad absoluta y plena. Es algo muy, muy extraño. Y luego, además, otra cosa que me llamó muchísimo la atención es el hecho de que en este lugar, un hombre en 1926, Hulk, intentó ingresar junto con un coronel, y resulta de que miraron las zonas de la montaña a las cuales era más fácil acceder.
Y resulta que miraron al norte, e intentaron trepar al norte, pero estaba todo lleno de púas y espinas, e intentaron pues llegar. Una vez que intentaron subir, se les dificultó muchísimo el camino, terminaron con muchísimos arañazos, rasguñones, así muchísimos golpes, pero consiguieron llegar a la cima. Una vez que llegaron a la cima, era como que todo se había despejado, como que ya no había ningún problema para poder seguir ascendiendo a la montaña. Pero una vez que llegan a la montaña, de repente empieza a nevar, una nevada súper fuerte de la nada. Entonces tuvieron que descender porque ya corrían en riesgo. Pues una vez que descendieron, nos explicaron cómo era posible que si estaba el cielo despejado y estaban las condiciones climáticas perfectas, como que de repente se formó una niebla con una nieve inesperada. Pero después de esto, 10 años más tarde, él intentó volver a subir, pero ya le fue imposible. Empezó a sentirse muy cansado, como que le fallaba el cuerpo, y a pesar de que él tenía las condiciones perfectas para poder subir, o sea, no tenía ningún problema físico, pero no pudo nunca subir. O sea, esa montaña nadie ha podido llegar ni a la cima ni a una altura determinada. Siempre ocurre algo. Además que la carga magnética por las piedras que existen allí también impiden que las personas puedan sentirse bien. O inclusive muchas de ellas intentan ir a estos lugares a meditar, pero es prácticamente imposible el acceder a un centro que le favorezca a la persona a sentirse bien. Es imposible, siempre hay algo que les hace sentir mal y tienen que descender. De hecho, se cree que allí hay unas zonas donde Jesús o Zoroastro o muchísimos dioses, muchísimas deidades, sí, han ido a hacer unas meditaciones, las cuales les han permitido pues quedarse ahí de por vida. De hecho, las montañas han cambiado sus formas. De hecho, tienen forma como de pirámides y tienen la misma altura. Todas miden lo mismo. Entonces se cree que realmente no son creadas por la propia naturaleza, sino son pues pirámides artificiales las cuales están ahí. Porque que justamente midan lo mismo y se encuentren pegadas unas a otras es muy, muy extraño. Qué interesante esa montaña, fíjate que Sí. no la sabía. Es que, como vuelvo a decirte, las montañas tienen ese misterio, esa conexión con otras dimensiones, pueden ser portales, como en el caso del Salvador. Fíjate que en el caso del Salvador hay una montaña que queda precisamente en un lugar que ahora se le conoce como la Puerta del Diablo o el Portal del Diablo. Esto queda abajo de una ciudad que se llama San Marcos. Entonces está arriba ese cerro, el de los Planes de Renderos, se llama Planes de Renderos porque el señor, el terrateniente, era de apellido Renderos y él era el dueño prácticamente de todo ese volcán, de toda esa montaña. Pues cuenta la historia que este señor, para conseguir toda esa tierra, hizo un pacto con el diablo. Entonces el diablo le dijo que está bien, le iba a dar toda esa tierra, pero que él le tenía que dar lo más preciado que él tenía. El señor pensaba de que de todo lo que le iba a dar el diablo, podía él tener una joya, y que si esa joya era la que él más quería, pues esa era la que se iba a llevar el diablo. Mas no sabía que el diablo le estaba hablando de su hija. Entonces él, claro, no había dimensionado lo que era pactar con el diablo. Entonces viene Renderos y dice, ok, está bien, hagamos el trato. Hace el pacto con el diablo y el diablo le cumple. Porque el diablo, a comparación a muchas personas, él es de palabra. Y fíjate que todos acusan al diablo de mentiroso, pero él siempre dice la verdad. Yo nunca he visto a ni una persona que diga que ha pactado con el diablo y que el diablo no le ha cumplido. Sí, es cierto. El diablo, vos le decís algo y el tipo te cumple. Sea lo que sea. Sea lo que sea, él es de palabra. Ya saben, sean como el diablo y cumplen su palabra. Sí, totalmente, sí. Qué loco. Claro, Sí. Imagínate, le llaman el mentiroso, pero él siempre cumple su palabra y es la verdad. Claro. Sí. Lo que pasa es que la gente no entiende la magnitud del poder de la palabra. Fíjate, no la entiende. Si la entendiera, pactara menos con deidades. Fíjate, Pues sí. y utilizaría su poder consigo mismo. Exacto. Pero no lo hacen. No. Entonces, cuenta la historia de que viene Renderos y consigue toda la tierra. La ha conseguido, ahora el diablo
Y se le aparece en un sueño y le dice que va a llegar por su recompensa. A lo que el señor rendero dice, ok, está bien. Él prepara las joyas y todo, y se escucha un estruendo en su casa y un grito. Él se da cuenta que es el grito de su hija. Sale a ver al cuarto y se da cuenta que su hijo no está, y todos los mozos le dicen que alguien en caballo se la acaba de llevar. Y el señor agarra el caballo y van detrás del caballo, y ese caballo comienza a hacer fuego. Entonces comienza como a cambiar. Y la mujer gritando, la hija de renderos, y luego cuenta que la historia de que cuando todos van detrás, estaba cerrada esta peña, siguen todos detrás y justo la peña se abre y ahí se introduce el diablo y se lleva a la mujer. Y la peña se volvió a cerrar. Y ya nunca volvió a ver a su hija. Entonces, esta es la historia de la puerta del diablo. Madre, qué loco, ¿no? Imagínate. Qué mal rollo. Imagínate qué angustia, y que luego tu hija pague tu responsabilidad. Imagínate cómo se sintió el de renderos al día siguiente, decir, mi hija. No, al momento. Al momento de ver cómo se abre, se va, se cierra. Y nunca ¿cómo? más ha vuelto. Ya nunca más volvió a saber de ella. Hace mucho, ¿verdad? Esta Claro, historia. sí, hace muchísimo. Mira, yo siento que todas las historias siempre tienen parte de verdad. O sea, no es cuestión de que se digan las cosas por decirlas. De hecho, después ocurren muchísimas cosas las cuales te da la fe o la certeza de que estas historias o mitos o leyendas que se cuentan de los lugares realmente pueden llegar a ser reales. Mira, inclusive recuerdo que en Tenerife mucha gente pues sí cree en magia, en brujería, porque se practica mucho, pero en muchos aspectos son muy escépticos, sobre todo lo que sería el tema ovni. Y resulta de que tengo un amigo, el cual hace poco me contacta y estaba hablando sobre que yo tenía un canal, que me hablaba de todo esto. Dice, María, dice, yo te tengo que contar algo que me pasa a mí con un grupo de amigos. Fueron al Teide a observar los cometas, porque hay un día en concreto, una noche en concreto, donde pasan un montón de cometas. Entonces, pues la gente sube a verlos. Pero resulta de que ellos fueron, ese día se quedaron, a la noche, pues también se quedaron allí a dormir. Y resulta que iban descendiendo la montaña del Teide, cuando de repente empezaron a ver como un montón de naves se acumulaban, o sea, un montón de luces se acumulaban, y una de ellas brillaba más de lo normal, y claro, ellos se quedaron todos observándola fijamente, porque diciendo, esto no es normal, ¿qué es esto que está aquí? Entonces de repente ven como la nave se mueve a una velocidad impresionante y ellos se asustan. Entonces todos bajan corriendo a la montaña. De hecho, mirad, escuchad este audio. Y lo de mirar al cielo y ver cosas raras, la aurora y poco más, porque es que hace frío, tío, y más en el mar. Sales y te da toda la pereza, el frío que hace, cojones. Y nada, lo raro no lo he visto aquí, lo raro lo he visto en las cañadas, en el Teide, tío, bajando con un par de colegas, todas las estrellas ahí moviéndose para arriba y para abajo, que ya veo, que ya sé por dónde me vas a preguntar, ¿sabes? Y sí, aquí pasan cosas muy muy extrañas, tío. Y el que no las vea o el que no sepa para verlas, yo creo que hay que verlo para creerlo. Y bajando de las cañadas, tío, ahora te puedo enseñar, vamos, los testimonios del colega mío, ¿sabes? Nos quedamos súper cogidos con un par de estrellas que se iluminaban, brillaban más, brillaban menos, empezaban a hacer sisas, unas movidas súper raras, ¿eh? Os pongo un poco en contexto. Mi amigo Leroy, después de contármelo a mí, decide comentarlo de nuevo con su amigo, el cual también vivió esa experiencia. Y dice así, sí, para olvidarlo, que nos quedamos todos como bobos, mirándonos, diciendo, ¿viste eso como yo? ¿Te acuerdas lo que hicieron? La verdad que esas cosas no tienen explicación, le responde. Puf, ponte la 4. La 4 es el programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Dice, programón Montserrat.
se movían de forma rara. Un monte de Barcelona donde se ponen a ver avistamientos. Es decir, muchísimas personas han visualizado lo mismo que ellos vieron en el Teide, en Tenerife, en España. Entonces continúa así la conversación. Se movían de forma rara. Un monte en Barcelona se ponen a ver avistamientos. Ya han descrito algo como lo que vimos. Se iluminaban flojo, después fuerte. Era muy raro, continúa el compañero. Cabrón, y cuando se apagó, bastó, tío. Los pelos de punta. Cabrón, que USA afirmó la vida extraterrestre. O sea, que los extraterrestres ya existen. Supongo que es cuando hablaron del hecho de que uno de los comandantes ya había confirmado la existencia de vida extraterrestre y también el caso de lo que ocurrió. Sí, cada día más loco, chaval. Qué locura, tío. Los pelos de punta cada vez que cuento esta mierda. Ya éramos un viaje, tío. Es decir, esto quiere decir que fueron varias personas en este grupo los cuales lo vieron, o sea, no fueron ellos dos, sino fueron más personas los que pudieron ver ese avistamiento. Y dice, 2 coches llenos, mínimo 10 personas, y de eso ya hace más de 8 años. La verdad que es impresionante, o sea, los chicos lo cuentan así como una anécdota que realmente les marcó a ellos de por vida, esta forma de la que ellos pudieron ver por primera vez una nave, algo que sí siempre se ha contado, siempre se ha escuchado, porque siempre se han escuchado. De hecho, también ocurrió un caso muy interesante sobre un ser gigante que apareció también ahí en el Teide. Estaban una pareja caminando por lo que sería la montaña, porque hay diferentes tipos de montañas, o sea, no solamente está el Teide, no existen 2 crías más, se llaman 2 bebés más del Teide, pues estaban en una de ellas, en la color mostaza, la montaña mostaza se le llama por el color de arena, y resulta de que a medida que iban descendiendo, pues podían observar como una sombra gigante pasaba al lado de ellos, a la par de ellos, o sea, la montaña, ellos caminaban por este lado de la montaña y al lado de la montaña un ser gigante pasaba y de repente el ser gigante se les mostró y ellos estaban a kilómetros, pero podían verlo como que verían más de 20 metros, o sea, ellos decían que era una criatura asombrosa, además la sombra que radiaba era impresionante y ahí se dieron cuenta de que no estaban viendo, o sea, que era real, más que nada por la sombra que emitía. Que la sombra era inmensa también. Ellos decían como que unos 20 metros. O sea, es que ellos realmente no daban cavidad a lo que estaban viendo. Yo no sé si esas pueden llegar a ver seres de esas magnitudes, pero que lo vieron algo gigante. Eso sí es asegurado. Además, muchísimas personas lo han confirmado, que han visto muchísimas naves, avistamientos y cosas allá en el Teide. Hay otra montaña que también es muy misteriosa y esta queda en Alemania. Esta montaña se llama Untersberg. Esta montaña, Untersberg, tiene muchas características. Entre ellas es que de ahí se veían salir seres grises, que en aquellos entonces los confundían con duendes. Fíjate cómo es. Los duendes que describen aquí en Europa, cuando vos te empezás a ver realmente cómo los describían, eran pequeños y grises y con los ojos grandes. Pero para esa mitología decían los duendes. Así era como los describían. Entonces los duendes realmente es posible que sean los grises. Ahora, en esa montaña Untersberg, precisamente Hitler fue a poner su casa. Y decían que en las noches Hitler se reunía con seres alienígenas que vivían en esa montaña que se llamaba Untersberg. Fíjate qué interesante esa parte. Y no solamente llegaban grises, llegaban reptilianos, llegaban seres de intraterreno como los de Agartha, pero ese era el centro de reunión donde los aliens se reunían con los nazis. Hay que recordar que la visión negativa o positiva no es la misma que tienen los alienígenas. No es la misma. Entonces, para que no pongamos a pensar, es que ellos apoyaban a los nazis, es que estos no, de hecho Estados Unidos apoyaba más a los nazis que a los demás, porque Estados Unidos, después que en teoría pierden la guerra a los nazis, es Estados Unidos quienes les brindan documentos a los nazis para que se vayan para allá. Investigadores, sí. Esa es una. Otra de las montañas, para ir finalizando, es el Monte Shasta. Pero vamos a ver cómo se ingresa al Monte Shasta en este video de unos testigos a los cuales entrevisté cuando estuve en San Francisco. Vamos a verlo. Bueno, pues cuando yo fui hace, que serán unos 6 años,
fui a caminar para allá, porque me habían dicho que era una montaña muy como energética, que era muy buena, pero me pasó algo muy como malo. Es como si me hubieran como si me hubieran quitado los pensamientos buenos. Y solo puro malo, y no podía estar en ese lugar. Era una como se puede decir, ¿cómo se dice? Una como posesión. Eso es lo que se sentía. ¿Pero viste algunos seres? ¿No viste a ninguno? No, solo te podías acordar de lo más, todo lo malo que te hubieran hecho aquí o en otro lugar de tu mente, no sé de dónde sacaba esos pensamientos, pero era una ira muy fuerte. No la podía controlar. Sí, para donde está una estrella de piedras, ahí fui, pero iba solo. Es como un pentagrama. Sí, un pentagrama. No, la de 6. La de 6, el triángulo. ¿La de 6 picos? La de 6 picos, sí. Okay. Yo fui a caminar. Ahí? No, pasé por ahí y fui a caminar. Pero es cuando me pasó esa experiencia muy fuerte. Te borraron todos los pensamientos positivos y solo te dejaron los negativos. Haz de cuenta, si alguien te ofendió, ahí lo sientes como unas 20 o 100 veces más fuerte. Y era algo muy fuerte que no podía, es como, no sé cómo explicarlo, pero es muy fuerte. ¿Esa fue la primera vez? Sí, la primera vez. ¿Hubo una segunda vez? Sí, pero ya iba poco a poco, ya no llegaba hasta arriba, nomás al empezar y luego me regresaba. Bueno amigos, ¿qué les pareció el testimonio de estas personas? Cuéntenos abajo en los comentarios qué otras montañas misteriosas hay, qué otras misteriosas pueden haber y qué otros programas les gustaría que tocáramos. Bueno, ya has dicho tú todo. Bueno, familia, muchísimas gracias siempre por vernos, por formar parte de Podcast Misterios de María. No os olvidéis de suscribiros, de darle like, de compartir. Y no os olvidéis que el día 14 de julio en la Plaza Madrid de España vamos a dar, Marcelo va a dar una conferencia justamente de 4 a 8 y media. Cualquier cosa, que os dejo el número de teléfono para que podáis llamar, y cualquier información, pues aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias María por eso. Y bueno, cuídense mucho, se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Adiós. Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel y empiezan a enseñarnos.